Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos este primer sábado de este ciclo de conferencias titulado La otra cara de la agenda global. Básicamente el objetivo de este ciclo de conferencias, que cuenta con el apoyo de Idiomas a la Carta, del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe y de Internacionalistas Sin Fronteras, busca traer, tanto para el público académico como para más allá del público académico, otras perspectivas y otras temáticas abordadas desde una forma distinta. De esta forma, queremos promover primero el intercambio y el aprendizaje colaborativo dentro de la comunidad, agradeciendo también la convocatoria y la buena respuesta que ha tenido este primer evento con respecto a distintos países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, Perú, Chile, Venezuela y Uruguay, entre muchos otros, así que muchas gracias por estar. Vamos a tener un espacio al final asignado a las preguntas y al intercambio, ya sea de comentarios o algunos otros conocimientos que puedan aportar. Y bueno, vamos a arrancar con la sesión de hoy, escuchando unas breves palabras de introducción de cada una de las instituciones que nos apoyan. Por favor, siguiente, Eri. Entonces le cedo la palabra a Jennifer Ricol Gamboa Ochoa, quien es cofundadora de Internacionalistas Sin Fronteras y se encuentra en el 8º ciclo de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Jennifer, te doy la palabra. Sí. Muy buenos días, estimados participantes y público en general. Antes que nada, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por habernos permitido ser partícipes de esta maravillosa experiencia. Mi nombre es Jennifer Gamboa Ochoa y junto con Diego Villón Santos somos los cofundadores de Internacionalistas Sin Fronteras, que como pueden observar en la pantalla, somos de Perú, de la carrera de Relaciones Internacionales de 8º ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El motivo que nos impulsó a crear nuestra agrupación fue que en nuestro país la carrera de Relaciones Internacionales está empezando a hacerse una reputación, ya que hasta el 2019 tan solo una universidad a nivel nacional la impartía. Es por ello que nosotros hemos identificado una oportunidad y es concientizar qué son las relaciones internacionales, cuál es su impacto, qué es lo que se estudia. A través de esa idea decidimos poner en marcha Internacionalistas Sin Fronteras, nuestra creación. Cuando iniciamos este proyecto, sabíamos que Internacionalistas Sin Fronteras debía contar con una visión para dejar en claro nuestra razón de ser y lo que aspiramos ser en el futuro. El inicio de nuestra agrupación data del 5 de abril del 2022, cuando realizamos nuestro primer post en el cual explicábamos de lo que se trataba. Con el transcurso del tiempo, hemos captado la atención de no solo personas de nuestro país, sino que también de diferentes partes del mundo. Al día de hoy contamos con más de 1.200 seguidores y esperamos seguir incrementando esta cifra para que más personas conozcan el mundo de las relaciones internacionales. A su vez, les invitamos a que nos sigan. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Internacionalistas Sin Fronteras o también como internacionalistas.sf. Y también en el chat les dejaremos un enlace con todas nuestras redes. Finalmente, les agradecemos a cada uno de ustedes por unirse a este enriquecedor viaje de conocimiento. Estamos seguros de que nuestras mentes se nutrirán con ideas innovadoras y perspectivas que ampliarán nuestro horizonte y nos llevarán a la reflexión sobre temas que aquejan la agenda global. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jennifer. Un placer escucharlos y, bueno, tener el apoyo también de ustedes. Ahora vamos a escuchar al abogado, licenciado en Relaciones Internacionales y querido profesor, quien es director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe, donde soy egresada, Juan Pablo Julier, por favor. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Me alegra mucho de esta iniciativa, en primer lugar, por vos. Para los que están
conectados. Bueno, Rocío es miembro del observatorio y es una gran trabajadora en ese espacio, así que a nivel personal es un orgullo que se puedan dar este tipo de foros, de iniciativas de debate, y más si viene de una de nuestras queridas miembros. Así que felicitaciones públicas por este espacio que se está dando hoy. Bueno, un poco me presentó Rocío, mi nombre es Juan Pablo Julier, soy director del Observatorio Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe, y estoy invitado hoy por Rocío justamente para dar unas palabras de apertura, y quisiera partir de eso, del título de esta jornada, que es la otra cara de la agenda. Es una cuestión que siempre, al menos desde el punto de vista universitario, la hemos abordado con el debate, que tiene que ver quizás con nuestro centro occidental y el punto de vista occidental de ver siempre la política internacional desde nuestro cristal, desde nuestras ópticas, y quizás olvidar que, más allá de que, por supuesto, por nuestra formación y por donde vivimos, tenemos un gran conocimiento de todo lo que es el desarrollo de nuestra región, quizás siempre es una buena idea poner el foco en Asia, en África, en otras regiones del mundo, donde hay otras sociologías, donde hay otras historias, donde hay otras culturas que ven el mundo de otra manera. Siempre con el fin, por supuesto, de interpretar mejor todos los accionarios, todas las agendas mundiales, y, por supuesto, esto con el resultado final de tener una convivencia más armónica en el sistema internacional. Por lo que, bueno, celebro mucho esta iniciativa y no quiero extenderme mucho más que eso. Les deseo éxitos a los disertantes de hoy y, bueno, agradezco nuevamente a Rocío la invitación y te felicito nuevamente por este espacio. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que siempre es un placer vincularse y estar en el OPI, que es uno de los espacios que más amor le tengo y que también más crecimiento he tenido. Les he compartido por el chat la página del observatorio, como también van a encontrar las redes que compartieron Jennifer, de Internacionalistas Sin Fronteras. Los invito a seguir ambos, en ambos van a encontrar contenido muy interesante. Dentro de lo que es el Observatorio Política Internacional, también hay distintos eventos grabados que se puede acceder a través de la página web, y también hay muchos artículos, investigaciones y papers que la verdad que tienen un tinte muy, muy interesante y amigable también para aquellas personas que quizás no son del ámbito específico de las relaciones internacionales. Sin más, última, pero no por eso menos importante, quiero, bueno, introducirles a la profesora de francés, Erika Omoler, quien es directora académica de Idiomas a la Carta, y bueno, una flamante profesional y muy, muy buena también escritora. Así que, Erika. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, bienvenidos a esta propuesta tan enriquecedora, interesante. Yo no tengo que ver específicamente con el ámbito de las relaciones internacionales. Como bien dijo Rocío, soy profesora de francés, directora académica de Idiomas a la Carta, bueno, entre otras cosas, pero sí estoy convencida, después de años ejerciendo como docente y teniendo alumnos de todas partes del mundo, la verdad que creo que el eje central de las relaciones internacionales tiene mucho que ver con los idiomas, con el intercambiar, ¿no? Sería imposible tener relaciones internacionales si no domináramos otros idiomas, así que me pareció muy interesante sumarme a esta propuesta y bueno, apoyo totalmente todo lo que sean, bueno, proyectos como este que nos permitan conocer la otra cara a veces, ¿no? Como pasa siempre en los temas culturales, que uno se queda con una perspectiva y creo que es muy importante conocer todas las perspectivas. Y bueno, en ese contexto también los idiomas nos permiten acercarnos desde otro lugar a las diferentes culturas que vamos conociendo, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer estar participando de este espacio. Que disfruten la charla. Bueno, muchas gracias a estas tres instituciones, y bueno, sin más delay, me introduzco brevemente. Eric, si podés avanzar. Bueno, yo ya soy licenciada en Relaciones Internacionales, he tenido distintas formaciones, actualmente trabajo para gobiernos locales y para una ONG que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas. Hace poquito estuve participando como moderadora
en un evento paralelo en el marco del Foro de Alto Nivel de Naciones Unidas. Y bueno, básicamente, bueno, soy muy aficionada por el pensamiento político no occidental, todo lo que tiene que ver con Asia me fascina, pero también me he estado especializando en lo que es Europa, particularmente en el pensamiento político francés. Sin más introducciones, quería comentarles también de que este evento surge como la oportunidad de poder dar voz no solamente a otras perspectivas, a otras caras, sino también a ustedes. O sea, el aprendizaje es algo colaborativo y entiendo que cada uno, de acuerdo a su background, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a las experiencias que ha tenido, ya sea dentro de la universidad como fuera o por simple curiosidad, ha explorado y ha entendido algunas cosas, y lo interesante de esto es el intercambio para seguir formándonos y creciendo e ir formando estas ideas. Además, soy creadora de una sección que se realiza a través de vivos de Instagram que se llama Inspira Joven, que tiene como finalidad redefinir el éxito, es decir, cuestionar esta idea de éxito que tenemos impuesta socialmente y ver que cada joven en distintos ámbitos va armando su propia concepción de éxito y que no necesariamente por quizás no estar recibido tal edad o no tener tal logro, no seamos exitosos. Por otro lado, también he tenido oportunidades de desempeñarme en la radio y el año pasado, lamentablemente ahora no, pero quizás vuelva en algún momento. El año pasado tuve mi propio programa de radio que se llama Desde el Sur al Mundo, que tenía esta visión de, desde Latinoamérica, mirar otros lugares del mundo bajo una perspectiva cultural, política y económica. Si escanean el QR van a poder conectar conmigo en LinkedIn. Me encanta agregar siempre nuevas personas, nuevos profesionales y también poder compartir. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Voy a pedir que pasemos a la próxima diapositiva. Y les voy a introducir una pequeña cuestión. Las temáticas de hoy tienen que ver con descubrir y sumergirse en lo que es Rusia y Arabia Saudita. Estamos hablando de dos países que son lejanos, no solamente lejanos geográficamente, sino lejanos en nuestro ideario cultural y desde la visión occidental sobre la cual nosotros estamos muy inmiscuidos, sobre la cual nosotros tenemos una muy fuerte influencia. Cualquier pregunta que tengan la van dejando en el chat, al final abrimos el espacio para preguntas, al final van a poder abrir sus micrófonos y vamos a poder intercambiar. Entonces, antes de arrancar con esto, quiero aclarar de que va a ser un panorama general, es algo muy ambicioso en este tiempo acotado, poder hablar y hacerlo de forma muy acabada, digamos, de estos dos países, pero sin embargo la idea es dar un panorama general teniendo en cuenta que en las otras sesiones que tenemos, los conflictos, por ejemplo, de Ucrania, de Nagorno-Karabaj, vamos a volver a tocar no solamente las posturas de estos dos países que son emblemáticos y que ocupan una posición específica en el sistema internacional, sino también que vamos a poder ver cuestiones más vinculadas a la actualidad. Entonces, para esto yo quiero introducir algunos conceptos clave que algunos quizás sea solamente rememorarlos y para otros puede ser en realidad una manera de interrelacionarlos y de incorporarlos. Lo primero que hay que entender de las relaciones internacionales es que tienen un carácter interméstico. Este concepto, que lo formuló Bayles Manning en el 77, describe lo interméstico como aquellos asuntos que son profunda e inseparablemente tanto internacionales como domésticos. Es decir, se habla de la vinculación que hay entre lo que sucede adentro de la frontera de un país como lo que sucede afuera y lo que escapa también de la temporalidad. A esto, un par de años después, en el 88, Putnam va a decir que la política interna y las relaciones internacionales están enredadas. Al decir que están enredadas es que es muy complejo resolver ese enredo o poder dilucidar hasta dónde llega una y hasta dónde llega la otra. Putnam va a decir que hay un juego de dos niveles, según los cuales el negociador internacional, que es el diplomático de carrera, que es el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores, dependiendo, digamos, del sistema político,
se va a mover en esos dos tableros paralelos de negociación. El primer tablero es el de lo extranjero y el segundo en el ámbito doméstico. Lo que sale de esa negociación se lo conoce como el conjunto ganador, que es lo que Putnam define como el conjunto completo de los acuerdos aceptables para los dos niveles. Es decir, que esos dos niveles son interdependientes y que al mismo tiempo pueden frustrarse. Podemos dar de ejemplo, por ejemplo, cómo ha sucedido muchas veces con ciertos acuerdos a los que Estados Unidos adhiere desde el Ejecutivo, pero que no puede rectificar porque desde el Parlamento estadounidense, desde el Congreso estadounidense, no hay quórum, no hay apoyo para adherirse y ratificar efectivamente esos acuerdos, que es una de las grandes críticas que se hacen a Estados Unidos en particular. Vinculado a esto, tenemos la definición del interés nacional. En esa dinámica interdoméstica vamos a ver que el interés nacional va a ser el motor que va a impulsar el relacionamiento para adentro y para afuera de cada país. ¿Esto qué implica? Y básicamente que un país, de acuerdo a lo que decía Morgenthau, que es un pensador, uno de los referentes del realismo, que es una teoría de las relaciones internacionales, va a decir que es la brújula que debe guiar a los dirigentes al mismo tiempo que es la fuente de legitimidad de la política exterior. ¿Y en qué se basa entonces el interés nacional? En buscar que los estados sobrevivan y adquieran poder. Por otro lado, otra teoría de las relaciones internacionales que puede ser complementaria en esta concepción que estamos armando en conjunto de interés nacional, dice que, digamos, a través del constructivismo en interés nacional, también va a reflejar cuestiones que tienen que ver con la identidad. Y la identidad en el constructivismo tiene que ver con, a través del otro, diferenciarse y también encontrar coincidencias. Es decir, yo me defino en tanto uso al otro, a un extranjero, a lo que es distinto y a lo que es similar para compararme. En este sentido, tenemos que hablar de que el interés nacional para el constructivismo es algo que se genera a raíz de la interacción social y que carece de una cuestión estática. Entonces, estamos en un escenario internacional donde la vinculación entre lo que pasa dentro del país y fuera del país es algo interméstico, que el interés nacional, que es algo que se define a través de las interacciones sociales, a través de la interacción adentro del país y fuera del país, es algo que va modificándose y que tiene que ver con la supervivencia de estos estados y en una situación de anarquía. Es decir, todos los estados, al menos dentro de lo que es el derecho internacional público, son iguales, pero porque todos los estados en sus territorios son soberanos. No hay un estado que esté por encima de los demás que pueda obligar a los demás a hacer algo. Pero sí hay una interdependencia. Es decir, que yo esté a favor o en contra de la hegemonía global va a tener cierto costo. La hegemonía global y el orden internacional tienen una relación particular. El hegemón global justamente va a establecer un orden internacional. Para definir específicamente la hegemonía global, tenemos que entenderla como esa habilidad que ostenta un Estado capaz de crear ese orden que responda a esos intereses. Hegemonía viene del griego que es liderazgo, y en este sentido es una supremacía, digamos, que se consolida por el tamaño de la economía, por el ejército, pero que escapa también de esas características y que va por otras cuestiones. En otras palabras, podemos decir que estamos en una situación de cambio hegemónico, pero en la que encontramos a Estados Unidos que sigue siendo el hegemón. Sobre todo, luego de la Guerra Fría era el hegemón indiscutible. Entonces, si lo tomamos desde ahí, vamos a poder entender un poco de que la instauración del orden internacional requiere de un desarrollo estratégico no solo del poder duro, sino también del poder blando.
El poder duro refiere a estas cuestiones como la capacidad militar, el ejército, la economía, el tamaño de esa economía, las relaciones comerciales. Y el poder blando tiene que ver con la capacidad de influencia. También se lo conoce como el poder inteligente o cooptativo. La habilidad que tiene un Estado para que otros Estados quieran lo mismo que él. La habilidad que tiene un Estado para influir y para expandirse culturalmente. Esta cuestión del sueño americano. Pero también lo podemos ver en otros estados que no son Estados Unidos, pero distintos estados pueden en sus áreas de influencia o internacionalmente desarrollar estrategias de poder blando, como por ejemplo sucede con el Hallyu o la ola cultural coreana, que hace que muchas personas, sobre todo individuos, empiecen a tener ciertos comportamientos de consumo cultural, comercial, y empiecen a generar un ideario particular y querer compartir y aprender sobre esa otra cultura. Los regímenes internacionales son el conjunto de reglas, mecanismos y maneras de relacionarse en esa situación de anarquía, que es una anarquía ordenada, no es que es un caos. En ese sentido, podemos decir que el sistema de Naciones Unidas es uno de los regímenes internacionales, primero, que tiene mayor proyección internacional, es decir, mayor representatividad a nivel mundo, de los 193 países, y al mismo tiempo tiene esta capacidad de establecer las formas en las que los estados se vinculen. Por otro lado, podemos hablar de lo que es la globalización y las globalizaciones, entendidas desde un punto de vista más histórico. Hay historiadores que defienden que en realidad lo que nosotros conocemos como la globalización, que es lo que empieza con la era moderna, a través de la revolución industrial y demás, es un tipo de globalización, dado que en la historia ha habido otros momentos en los que las sociedades han tenido esta interacción. Y esto nos trae, digamos, a colación el concepto de modernidad o modernización, que están los dos vinculados, y occidentalización, los cuales responden a una hegemonía global, a una coyuntura particular, y que sin embargo seguimos usando y confundiendo estos conceptos, y la idea también es ver qué lugar toman en estos dos países la modernidad o la occidentalización, y por qué estaría bien o mal, o qué estamos diciendo realmente cuando los usamos. En este sentido, con lo que fue la colonización y la época de los imperialismos, teniendo en cuenta que las relaciones internacionales primero fueron europeas y luego fueron propiamente internacionales, hay algunos conceptos muy interesantes que tienen que ver con la hibridación cultural, que es cuando dos culturas se relacionan entre sí y yo al relacionarme tomo características, tomo prácticas, tomo costumbres, incorporo incluso tecnología o formas de hacer las cosas distintas que yo no tenía, pero que les doy mis propios significados. Es decir, no es que yo por ejemplo, Japón, no es que Japón por incorporar el sistema de escritura chino deja de perder su carácter japonés, porque tiene su propio desarrollo e incluso luego desarrollan su propio alfabeto y lo combinan. Lo que hace que hoy hablemos de chino y de japonés, que son dos idiomas distintos, más allá de que en el tiempo lo que se hablaba, digamos, en la corte japonesa imperial era el chino. Y esto también nos ayuda a hablar de lo que es el canibalismo cultural. ¿Qué tiene que ver eso? El canibalismo, entendiéndolo, digamos, de esta forma, bastante explicándolo muy sencillamente, tiene que ver con tomo lo de afuera, lo ingiero y lo transformo en otra cosa. Entonces, no hay una pérdida de lo propio, del autóctono, de la identidad, sino una transformación constante. Y esa dinámica es la que hay que tratar de tener en cuenta cuando hablamos de modernidad, para tratar de evitar hablar de occidentalización, aunque modernidad también es un concepto un poco repudiado. Bueno, sigamos. Bien.
Vamos ahora a descubrir un poco sobre Arabia Saudita. Básicamente, vamos a ver lo siguiente. Hay una cuestión con Arabia Saudita que quizás muchos de ustedes la conocen en primera instancia, que tiene que ver con la distancia cultural y que estamos hablando de un tipo de configuración a nivel nación y Estado moderno, entre comillas, que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Siguiente, por favor. El nombre oficial es Reino de Arabia Saudita, su capital es Riad, tiene 35 millones de habitantes y los inmigrantes representan el 30% de la población. Una cuestión muy interesante es el componente religioso que aparece, digamos, dentro de la sociedad saudí. Lo que hace que primero Arabia Saudita defina su política regional e internacional a través de su propia identidad. Y en esto tenemos que decir que Arabia Saudita es árabe al mismo tiempo que es musulmana. Por un lado, lo árabe tiene que ver con compartir el idioma árabe y también con cierta parte de la historia, o sea, algo más cultural. Y por el otro, lo musulmán tiene que ver con la religión. Es decir, dentro de lo que es la península árabe, o lo que se conoce como el Medio Oriente, la mayor cantidad de musulmanes se encuentra fuera de esta región a nivel global, que se suele confundir entre lo que es árabe y lo que es musulmán. Y tenemos también países o sociedades o comunidades que son mayoritariamente musulmanes, que practican el Islam, pero que no son árabes, como sucede, por ejemplo, con el caso de Turquía. Una cuestión interesante en este sentido es que si bien la mayoría, digamos, de las facciones o de las vertientes que hay dentro del Islam son los sunitas, de los cuales Arabia Saudita ejerce un liderazgo regional, y es por eso que compite con otros países como por ejemplo Qatar. Dentro de la misma región tenemos a Irán, de mayoría chiita, que le disputan la rivalidad y que es parte de su prioridad a nivel seguridad regional para este país. Entonces vemos que limita con países como Kuwait, como Bahrein, como Omán, como Yemen, que desde la segunda década de este siglo está inmiscuido fuertemente a Arabia Saudita porque tenemos un gobierno que está siendo disputado, sunita, que apoya a Arabia Saudita, y por el otro lado tenemos a los rebeldes o insurgentes que apoya Irán. Entonces, la rivalidad regional también se da en conflictos, particularmente en esta región, pero también lo que sucede, por ejemplo, en Siria. Entonces, tenemos dos puntos desestabilizantes que siguen erosionando la estabilidad regional que tanto busca Arabia Saudita. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito más del Islam. El Islam tiene casi 1400 años de historia y es la segunda mayor religión del mundo por la cantidad de fieles. Esto de los chiitas y los sunitas ya se lo expliqué, la diferencia árabe y musulmán también. Y dentro de lo que es el mundo sunita, tenemos distintas corrientes y vertientes de pensamiento. El wahabismo, en vez de entendérselo como radical, se lo tiene que entender como ortodoxo o conservador. Y estamos hablando del país que es el lugar de nacimiento del Islam. O sea, en Arabia Saudita tenemos la Meca, que es donde nació Mahoma, el profeta a través del cual se fundó esta religión, y Medina, que es la ciudad donde se encuentra enterrado. Entonces, también es un punto muy interesante, al ser cuna de estos dos lugares,
al momento de representar y al tener su influencia o su soft power, su poder blando, de atraer distintas personas, distintos ciudadanos que viven en otros lugares a su país y de generar una imagen global positiva, entre comillas. Bueno, siguiente, por favor. Lo que tenemos que entender de Arabia Saudita es que es una nación que se entiende a partir de un componente fuertemente religioso, primordialmente, pero también de un componente vinculado a la etnia. En este sentido, el nacimiento de Arabia Saudita como Estado moderno es reciente. La misma dinastía que venía reinando, que tuvo 2 etapas anteriores, donde tuvo rivalidades también regionales, a partir de Ibn Saud, que es el que vemos en la pantalla, en 1932 se funda, entre comillas, sin una revolución, como nosotros diríamos, que induzca al secularismo, a la separación de la iglesia y del Estado, sino que justamente la cuestión es al revés. Vamos a adoptar el wahabismo y vamos a unificar la península arábiga, y eso es el motivo, el estandarte bajo el cual se crea un Estado moderno. Ahora, ¿qué entendemos como Estado moderno? Vamos a ir a los componentes del Estado moderno, que tienen que ver con el territorio, la población, el ejército y la capacidad, digamos, de recaudar impuestos. En otras palabras, los intereses económicos, la capacidad económica, la economía, la población en el sentido de nacionalismo, la identidad nacional, y el territorio y la soberanía. Es decir, traducimos esos componentes del Estado en componentes que configuran el interés nacional y la política exterior de Arabia Saudita. Entonces, lo importante es el territorio y la proyección del territorio y una especie de mesianismo como de nación predilecta, nación que va a traer cierto tipo de propuesta vinculada a la paz y un tipo de vida específico dentro del Islam. Esta cuestión de que lo político es religioso y lo religioso es político y no hay una diferencia entre ello, y a partir de ello es que se define la identidad nacional. Esto no quiere decir que no haya minorías chiitas en Arabia Saudita, pero esto un poco, si usamos un poco el sentido común, también indica, vamos a ver ahora un poco cómo es ese sistema político, de que hay una represión política, tanto implícita como explícita, hacia esas minorías, ya sean dentro del Islam como otro tipo de minorías. Una cuestión curiosa es que actualmente se desconoce cuántos miembros de la familia real saudí hay. Hay fuentes que dicen que son 25.000, hay otras fuentes que dicen son 8.000. Y esto se considera un secreto de Estado. Es decir, que el liderazgo político es personalista. Siguiente, por favor. La Constitución es el Corán, y al ser personalista el sistema político es que es el rey. El rey encarna el reino de Arabia Saudita. ¿Qué es la monarquía? Es el rey. Literalmente, en su primera ley, digamos, está impuesto de esta manera. Y es el rey quien nombra y dirige el Consejo de Ministros. Hay algunos principios políticos que son los islámicos, que tienen que ver con la familia islámica y la jerarquía. No hay un parlamento propiamente dicho, ni tampoco partidos políticos ni sindicatos. Esta estructura administrativa de Estado moderno tiene que ver con la capacidad de poder gestionar recursos y de llegar con ciertos servicios a la población y cierta estructura que pudo crear. Esto no significa que no haya elecciones. Hace poquito hubo elecciones, pero ahora vamos a ver qué es lo que se entiende por elecciones. Y esto nos trae una pregunta. ¿Existe entonces una democracia universal? La respuesta es no. Y ahora vamos a ver por qué. Hay, por ejemplo, cuestiones institucionales que dicen que el mandato de un ministro designado por el rey va a durar como máximo 8 años.
pero son cosas que no se respetan. Y esto es algo que pasa tanto en Arabia Saudita como en otros países que consideramos incluso más democráticos y tenemos a veces como ejemplo de que entre lo que dice el documento, entre la institucionalidad y la praxis, hay muchos espacios vacíos y hay una distancia. En la praxis, es decir, lo que se termina realmente haciendo. Y vamos a ver con Rusia, que es uno de esos casos también. Bueno, dentro de lo que es la fuente del derecho tenemos lo que es la Sharia, que viene a ser como la ley que se deriva del Corán a partir de la interpretación, y la Sunna, que es la tradición, digamos, del profeta que está vinculada al wahabismo. Siguiente, por favor. Yo les dije que había algunos organismos que tienen incluso representatividad de parte de la sociedad civil. Y tenemos entonces el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo, o Majlis al-Shura, está formado por miembros designados por el rey, que tiene un ámbito sobre todo de académicos y profesionales. Es desde 2013 que se incluye una cuota de mujeres, siendo actualmente aproximadamente 30 mujeres de 150 hombres que hay. Siguiente, por favor. También tenemos un sistema de gobierno regional. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un país que tiene más del 90% de desierto y que no tiene ningún río. O sea, esta formación natural, como puede ser el río y el acceso al agua, es inexistente, como nosotros lo conocemos acá, que tenemos ríos por todas partes, al menos en Argentina. Y esto también es algo que condiciona mucho su matriz económica y su manera de ver su vinculación con otros países en ámbitos comerciales. Sin embargo, esta cuestión del sistema provincial tiene que ver con que, yo les había mencionado, que las primeras elecciones del país fueron este siglo, que fue en 2005, relativamente hace poco, para estar hablando de un Estado moderno, entre comillas. Y también, bueno, hubo en 2011 y 2015 elecciones municipales. En las últimas elecciones de 2015, las mujeres tuvieron por primera vez derecho de sufragio. La diferencia entre activo y pasivo es el permiso que se necesita para que puedan votar. ¿Sigue siendo algo injusto y desigual? Sí, pero ahora vamos a ver un poco qué matices vamos a encontrar dentro del sistema saudí y si esto está cambiando o está empeorando. Sigamos. Entonces tenemos al rey Salman bin Abdulaziz, al Saud, que al Saud es el nombre de la dinastía, ¿sí? Y tenemos a su hijo, al menos al que más conocemos, que es Mohammed bin Salman al Saud. Mohammed bin Salman va a ser una figura muy interesante, sobre todo en ciertas iniciativas que va a llevar a cabo, que van a ser disruptivas para algunos y que van a ser apoyadas e incluso criticadas para otros, dentro de Arabia Saudita como también fuera de Arabia Saudita y en la región. Siguiente, por favor. En este sentido tenemos que mencionar, bueno, la relación entre Arabia Saudita, porque nosotros decimos Estados Unidos, Arabia Saudita, que no tiene una democracia como tal, porque estamos viendo de que tiene una monarquía, que no tiene partidos políticos, que las elecciones que se realizan sin partidos políticos es simplemente una lista de potenciales funcionarios que ya fueron preaprobados por el gobierno, o sea que no hay una verdadera soberanía del pueblo desde la concepción de la política, de la capacidad de decisión. Y en este sentido tenemos que entender que la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita se forja desde lo estratégico del recurso energético y petrolero. En 1933 se firma un acuerdo que es de concesión petrolera y a partir de ahí Estados Unidos comienza a desarrollar junto con Arabia Saudita otro tipo de amistades y cooperaciones estratégicas. Entonces, desde Estados Unidos, las prioridades en relación a su vinculación con Arabia Saudita son tres, que es un suministro de petróleo garantizado, digamos, y que al mismo tiempo le permite dejar de depender de otros países con los que no se lleva muy bien,
desde la Segunda Guerra Mundial o incluso antes, como son Rusia, tener un aliado para establecer pautas de seguridad regional, no solamente con Siria y con Yemen, sino también sobre todo con Irán, siendo Irán uno de los países catalogados por Estados Unidos como los del eje del mal. Porque Irán, más allá de que tiene esta rivalidad más religiosa, es ortodoxa, es extremista en sus formas de ser, en el sentido más político, apoya a grupos rebeldes de algunos países y al mismo tiempo tiene el desarrollo de armas nucleares. Es decir, está dentro del club de los que se portan mal, por así decirlo, como sí pasa con Corea del Norte, por ejemplo. Por otro lado, las prioridades desde Arabia Saudita en la vinculación con Estados Unidos tienen que ver primero con la seguridad y defensa, es decir, tener el apoyo de Estados Unidos en esa región, que es una región caliente, que es una región de conflictos desgastantes y que se erosionan y que muchas veces es difícil que logren tener un lapso corto, por así decirlo, en el sentido de que si empieza un conflicto en esta región, es muy difícil saber si va a acabar o no, por lo cual la gestión de la paz en este conflicto tiene su propia rama de investigación y estudio. El apoyo diplomático, que tiene que ver con la concepción de su imagen y la entrada en el sistema internacional como Estado moderno reciente, y las relaciones comerciales. La modernización, que tiene que ver con la introducción sobre todo de tecnología, el cambio en la reproducción del sistema económico y el sistema de producción, ¿sí? Se introduce gracias a esta vinculación con Estados Unidos. Pero sin embargo tenemos puntos de tensión con Estados Unidos que a veces no tienen mucho peso y otros sí, depende de la coyuntura y el liderazgo que haya en Estados Unidos, que tiene que ver con la democracia, los derechos humanos y ciertos conflictos como puede llegar a ser Yemen. Siguiente, por favor. Bien, volví un poquito. Espero que no haya llegado a leer, pero bueno, me voy a dar cuenta. Ahora les voy a hacer una breve pregunta, una breve encuesta, perdón, y les voy a pedir que contesten con lo que saben. No sé si la pueden ver. Tienen que votar. Hay una afirmación que dice que las mujeres saudíes, en comparación con los hombres, son la población con menos educación en Arabia Saudita. Si a ustedes les parece que esto sería verdadero o falso. Vamos 10 votos, vamos a seguir esperando un minutito más. ¿11 votos? Está un poco parejos, 8 y 7 votos. Bueno. Entonces, la respuesta es, todavía siguen votando, entonces no sé si contestarles ahora o no. La respuesta es que en realidad es falso. Seguí, por favor. Yo les hablé del príncipe heredero de Mohammed bin Salman, que es disruptivo dentro de la sociedad saudí por ciertas propuestas que está teniendo,
sobre todo que tienen que ver con, bueno, vamos a seguir dentro del wahabismo, vamos a seguir con esta cuestión más conservadora, pero hay cosas que las podemos cambiar y que nos conviene cambiarlas. El Islam, a diferencia de otras religiones, lo que mira no es, por ejemplo, pasa con el cristianismo, que lo que hace es mirar al futuro, en el sentido que espera la venida de, va a llegar, tiene una mirada del presente, desde el pasado, el presente al futuro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el judaísmo, que esperan también la venida de su Mesías, o su rey, digamos. Con el islamismo pasa que miran el pasado. El mismo uso de ciertas vestimentas y esta cuestión de cómo el lugar que ocupa la mujer es que el islamismo busca el estadio perfecto y armónico de la sociedad está en el pasado, en cómo era la sociedad en tiempos de Mahoma. Y es por eso que hablamos de conservadores, porque para ellos, los más, sobre todo más extremistas dentro de las vertientes islámicas, tiene que ver con que, bueno, modernizarnos, incluir tecnología y brindar ciertos derechos es una cuestión que nos aleja de ese estadio al cual queremos llegar. Sin embargo, Mohammed bin Salman muy progresivamente, muy estratégicamente y despacio ha introducido ciertas políticas y ha reformado algunas cosas. La realidad es que las mujeres sauditas se encuentran entre las más educadas en el mundo musulmán, no solamente dentro de Arabia Saudita. A pesar de que las leyes hacen que sí o sí tenga que tener un tutor masculino, lo cual limita que pueda acceder a tener empleo, que pueda tener movilidad social, es decir, estudiar y poder subir de clase social o tener un mayor ingreso económico. Y hace que, bueno, tengamos una población femenina en Arabia Saudita sumamente calificada, pero que no tiene básicamente ocupación. Y esto tiene que ver con una de las cosas que detecta Mohammed bin Salman, este príncipe heredero, que tiene que ver con, bueno, nosotros dependemos del petróleo. El mundo está empezando a dejar de consumir petróleo porque tenemos en agenda el cambio climático y porque cada vez se están desarrollando más las energías renovables y las fuentes alternativas de energía. Mis recursos de petróleo son limitados. Mi capacidad de extracción en algún momento va a terminar. Si mi economía sigue dependiendo mayoritariamente del petróleo y yo no diversifico, no solamente a quienes les vendo, sino qué vendo, voy a tener un problema y no voy a poder mantener ni el nivel de vida que tengo en mi población, ni los ingresos que estoy teniendo a nivel anual, dígase Producto Bruto Interno. Entonces, una de las principales cuestiones que dicen que está detrás de estas intenciones, que uno puede decir, qué bueno, de Mohammed bin Salman, es las mujeres tienen formaciones y una capacidad de trabajo que si se hacen ciertas reformas y se las incluye en la sociedad en algunos ámbitos estratégicos económicos, van a poder efectivamente ayudar a diversificar la matriz económica y productiva del país. Ahora vamos a ver un poco, en razón de su política exterior, qué iniciativas también hay a nivel doméstico que promueven esta cuestión. Y uno diría, bueno, Arabia Saudita está re mal. Pero si vemos el informe de disparidad de género del Foro Económico Mundial, vamos a ver que en 2012 tenía el puesto 131 y que para 2022, el año pasado, llegó al puesto 127. Es decir, que estuvo mejorando y que está por encima de países como India, Irán, Egipto y Nigeria. Entonces, esto dice que de a poco el panorama, si bien sigue siendo repudiable, muestra un efecto de estas políticas quizás un poco pequeñas, tortuga, que ha ido impulsando este príncipe heredero. Sigamos, por favor. Bien. Y acá tenemos palabras textuales de Adel Al-Jubeir, que es el ministro de Estado de Asuntos Exteriores, es decir, el segundo después del ministro de Asuntos Exteriores saudí.
que en 2018, en la Asamblea General de Naciones Unidas de ese año, en lo que es la reunión plenaria, los distintos países dan un discurso en el marco de la agenda general de la reunión plenaria, donde también establecen sus sus prioridades estratégicas. Y en esto yo fui recortando estas principales cuestiones que vamos a ver dentro de las prioridades saudíes, que incluso se mantienen al día de hoy y que vamos a ver algunos cambios también en estas. Primero, lo primero que dijo tiene que ver con elementos constantes. El sistema político saudí, que se basa otra vez en esta teocracia, en esta monarquía que está individualizada en el rey, bin Abdulaziz, hace que tengan estabilidad en su política interna y externa, lo cual, en comparación de las democracias de corte liberal, que tienen elecciones periódicas de cada 5 años, pueden cambiar de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha, es un rasgo que permite construir políticas de Estado, sobre todo políticas de Estado en el ámbito internacional, que es algo difícil también. Entonces acá vemos cómo el sistema político, el ordenamiento, lo doméstico también condiciona lo externo y viceversa. Y lo viceversa lo vamos a ver abajo. Luego menciona también el auspicio del custodio de las 2 mezquitas sagradas. Es un orgullo y es un principal factor de poder para ellos. Si bien tenemos el catolicismo apostólico romano, que tiene un Estado como tal y que es jefe de Estado, que es el Papa Francisco, que es un Estado, es un microestado, el Vaticano, pero que tiene la capacidad de vincularse con sociedades y países que no tienen afinidad o que no tienen llegada directa, legal, institucional, como puede ser hacer, por ejemplo, con China. Que el Vaticano, por ejemplo, logre entrar a China en su relacionamiento es algo muy importante, sobre todo para el Vaticano, porque implica el poder convertir a más personas y el poder expandir su religión. Lo mismo lo podemos ver en este caso, pero de una forma distinta, porque hablamos de estados que son confesionales, de estados que su identidad es ser religiosos. Entonces, tenemos como en este híbrido de la no secularización entre la política y el Estado. En estos 2 casos, ¿no? Luego tenemos las milicias terroristas hutíes de Irán, que son las que están en Yemen, que los califica como subversivos y menciona el armamento nuclear que tiene. Podría decirlo discursivamente de otra manera, pero sin embargo no lo hace. Y cuando dice que reitera el compromiso con la necesidad de un acuerdo político para la situación en Yemen, lo que habla justamente es de la capacidad de generar alianzas y una estabilidad regional. Esa estabilidad regional tiene que ver con qué aproximación toma y qué apoyo tiene para lidiar con Irán. La situación de Irán, resolver el conflicto y la rivalidad con Irán, implica resolver la cuestión de Yemen e indirectamente va a implicar y va a impactar en Siria. Genial. Stephanie, ¿querés escribir la pregunta? A ver si veo el chat. Bien. Luego, en el tercer punto, hablan del terrorismo, que acá es un tema delicado, pero voy a pasar a dar un par de concepciones. Siguiente, por favor. Yo tomo a este autor porque va desmembrando la concepción que se tiene de terrorismo. Si yo a ustedes les preguntase qué es lo que entienden por terrorismo o que se imaginen un terrorista, seguramente se van a imaginar a alguien con características árabes y musulmanas. Lo cual habla de un estereotipo y de una caracterización que se ha hecho a través de los medios masivos de comunicación y de las respuestas ineficientes de ciertos países que han intervenido en distintas regiones para combatir el terrorismo. Y en este sentido,
tenemos que entender de que lo terrorista se ha vinculado con adjetivos vinculados a lo islámico. Y hay terrorismos que son locales también. Los intentos de definir el terrorismo desde el sector académico se enfocan entonces en 3 cuestiones. ¿Quiénes son las víctimas? Si son civiles o militares. ¿Cuál es el objetivo de tomar como blanco determinadas víctimas? Y los autores. En la parte de los autores está uno de los principales conflictos y por qué no hay una definición aceptada y universal de terrorismo. Además de democracia, que no tenemos definición universal, sino la de democracia liberal, que aplica solamente y que está respaldada solamente por algunos países, también tenemos lo mismo con el terrorismo. Y ahí, digamos, se mete en el concepto de terrorismo, bueno, ¿cuál tiene la legitimidad y cuál es la estigmatización del comportamiento del adversario? Esto, si quieren, lo podemos profundizar después. Sigamos. Ya casi terminamos con Arabia Saudita y Rusia es mucho más corto, no se preocupen. Dentro de lo que es una de las principales políticas que yo les comenté del príncipe Mohammed bin Salman, tenemos lo que es Visión 2030. Y acá tenemos una de sus declaraciones en razón de qué es esto que ofrece. Menciona a Aramco, que es la principal empresa petrolera saudí, como un punto de transformación. Y acá esto es lo que yo les mencionaba. Se crea el Fondo de Inversión Pública, que se lo conoce como con el más de riqueza, con la mayor cantidad de fondos desde el mundo. Se busca la internacionalización de otras empresas locales, la modernización y se incorporan componentes de la agenda global. Siguiente, por favor. Yo ahí les puse el enlace, Visión 2030, y ahí van a poder ver todos los proyectos que tienen que ver con la construcción del poder blando saudí, pero con una fuerte inversión económica. Es decir, a través también de la inversión de infraestructura se busca hacer una inversión a mediano plazo para poder diversificar la matriz productiva. Entonces tenemos Saudi Made, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la industria y el high-tech. Saudi Genome, que tiene que ver más con las farmacéuticas. La desalinización del agua, el problema del agua que yo les había mencionado. Un parque de energía, hacer una iniciativa regional que tenga que ver con, bueno, vamos a hablar de un Medio Oriente verde y también con políticas más fuertes en torno a la cultura. Estas son algunas, hay muchas más, y uno entra y va a ver el estadio de avance, cuánta plata se viene invirtiendo, cuánto dinero se viene invirtiendo, y la verdad que es algo muy interesante y muy incluso ambicioso. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de Rusia. Con Rusia vamos a hacer un poquito más corto porque estamos más habituados y conocemos un poco más. Como vemos, Rusia es un país transatlántico, o sea, Rusia es el único que separa una parte, digamos, un continente del otro. No tenemos un límite entre dónde empieza Europa, dónde termina Europa, Asia Central, y vemos que tiene frontera, digamos, con muchísimos países. No me acuerdo si había puesto el mapa de las fronteras, pero bueno, es también muy interesante. Si no me equivoco, Rusia es el único país que separa Noruega de Corea del Norte. Siguiente, por favor. Bueno, en ese mapa también se podía ver que la densidad poblacional rusa está sobre todo alrededor de lo que es San Petersburgo, es decir, todo alrededor de Moscú, que vemos la distribución política a nivel de provincias, y vemos también que en el 51, que se tiene Sebastopol, está justamente la anexión de la península de Crimea, que tiene, digamos, ese problemita con Ucrania que vamos a estar viendo próximamente. Digo problemita, digamos, de forma sarcástica, porque es un conflicto muy enredado y que tiene como muchas cuestiones históricas, culturales, estratégicas, militares. Entonces, por eso vamos a tener una sesión particular para eso. Siguiente, por favor.
Entonces, Rusia o la Federación Rusa es el país más grande por extensión territorial del mundo, seguido por Canadá, Estados Unidos, China y Brasil. Ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el consumo de alcohol per cápita. Si se imaginan a Rusia, seguramente también se imaginan el vodka, además de las matryoshka o mamushka que están de fondo. Y es un país multinacional con casi 200 grupos étnicos. Acá la cuestión es que si bien la religión va a tener un factor unificador entre la diversidad poblacional que hay, la etnia es sinónimo de nacionalidad. La etnia es sinónimo de identificación dentro del escenario y el espectro ruso. Antes del colapso de la Unión Soviética, los ucranianos eran el segundo grupo étnico más grande dentro de Rusia. Siguiente, por favor. Yo les había mencionado esto, la Iglesia Ortodoxa. Es un símbolo, digamos, de resistencia y de unidad. Primero porque recordemos que la Iglesia Ortodoxa es distinta a la Iglesia Católica Romana, que es la que conocemos y con la que hay mayoría también en Latinoamérica de fieles. Porque en el año 1054 se genera lo que es el famoso cisma del Este y esta separación formal, lo que hace que el liderazgo y la estructura sea distinto, pero también cuestiones eclesiásticas y tradiciones y costumbres lo sean de igual manera. Esta cuestión de que sea un símbolo unificador es muy fácil de verla cuando hablamos de invasiones extranjeras, como en el caso de la invasión mongola del siglo XIII. Que es el momento en el que la iglesia pasa a ser el factor unificador. Cuando hay un enemigo externo, se buscan factores unificadores para poder generar primero lazos que permitan combatir ese enemigo externo y al mismo tiempo se alude luego a ellos, ya sea al suceso histórico como a ese enemigo externo, para poder generar este sentimiento de pertenencia que lo ha logrado la Iglesia Ortodoxa y que su vinculación durante el Imperio Zarista, durante la Unión Soviética e incluso la actualidad con la política es muy fuerte y muchas veces ha sido, digamos, apoyada mutuamente. Sigamos. Hay una cuestión que Rusia, se puede entender la historia de Rusia como nación que escapa de su forma moderna como Federación Rusa, que es como la conocemos ahora, por esta, digamos, lucha entre su vinculación con Occidente y Oriente, con la parte eslava y con la parte occidental. Y es que, claro, al compartir frontera con tantos países y al vincularse con tantos países, va a tener una interacción que va a hacer que a veces se cuestione esto. De esta forma vamos a tener occidentalistas que son emblemáticos y que quizás muchos de ustedes lo conocen, como es Pedro el Grande, que por ejemplo, imitando y viendo como modelo la sociedad europea, sobre todo la francesa, puso un impuesto sobre las barbas en 1698. También hizo cosas, digamos, más relevantes. Uno se imagina, bueno, a cosas que tienen que ver con el estilo de vida. Ahí va el tema de las barbas, el estilo de vida, la concepción de belleza. Pero también hizo algunas cosas vinculadas más a la estructura, digamos, de como Estado moderno, que tiene que ver con un ejército permanente, con una flota naval y con la construcción de astilleros. Sin embargo, bien sabemos que el Imperio Ruso, en comparación con otros estados europeos para el momento de la Primera Guerra Mundial, tenía una simetría muy importante. Pero bueno, estos son rasgos de modernización que fueron incluyentes. También se creó en ese momento, bajo el liderazgo de Pedro, primero, el Senado, bajo ese sistema que se conoce como el gubernilla, que solamente permitía, digamos, mejorar dentro de la gestión territorial el sistema de recaudación y de gestión, digamos, de las provincias del imperio. Sigamos. También hay que mencionar, no podemos olvidarnos de Catalina la Grande, que ella particularmente fue una muy importante mecenas en todo lo que tiene que ver con las artes y ciencias en Rusia.
sobre todo a europeos, trayendo como nuevos estilos arquitectónicos, indumentaria, lo cual fue muy disruptivo y por muchas partes de la sociedad rusa, digamos, fue repudiado, pero hasta cierto punto, porque estamos hablando de repudiado, digamos, con ciertas limitaciones, porque seguimos hablando de, estamos hablando de la emperatriz rusa. También Catalina tenía una postura muy fuerte con respecto a la expansión territorial y es en estos momentos, a nivel histórico, donde se anexa Crimea, que acabamos de mencionar, y se busca expandir también Rusia hacia el Mar Negro. Era más estratégico expandirse para el lado, digamos, occidental, por el acceso que había a escala marítima de recursos y comerciales, que expandirse quizás para el otro lado, donde ya se tenía, para esa época, un sistema más consolidado en relación al vasallaje que ejercía China en algunos lugares de Asia, sobre todo en el sudeste asiático y en algunas partes de Asia Central, ¿sí? Incluyendo incluso los mongoles. Y también, bueno, fomentó mucho lo que es la creación de escuelas y universidades como la generación del pensamiento y que el súbdito deja de ser súbdito para empezar a ser cada vez más un individuo. Y acá hay otra componente de la sociedad rusa, por favor, adelante, que lo va a rescatar uno de los principales expositores de eslavismo, que es lo contrario, lo que se opone, digamos, de lo que tiene que ver más con la identidad rusa y que se opone a esto de mirar, imitar Occidente, que es con la singularidad de la cultura rusa, y que adoptar, imitar y hacer cosas que hacen otros va a llevar a la pérdida, a la aculturación, a la pérdida de cultura, ese es el término aculturación, de la identidad nacional rusa. Kirevsky y ciertos grupos eslavófilos, en términos generales, lo que hacían es, bueno, la vida común en la cultura rusa, esto del campesino, de los pueblos, de la iglesia como algo unificador, y esta también es una cuestión. Nosotros cuando hablamos de sociedades colectivistas, por general pensamos en China, en Corea, en Japón, donde el bienestar de la población es el bienestar de todos y donde no prima el carácter individual, como sí sucede con el capitalismo moderno, que tiene un corte mucho más individualista, porque se originó a partir de sociedades individualistas como lo son, por ejemplo, Inglaterra. En este caso, Kirevsky dice, bueno, nosotros no somos ni individualistas ni competitivos, somos cooperativos y somos más colectivos en esta cuestión del compartir. Entonces está todo el tiempo, vamos a ver, si uno se pone a leer un libro de historia rusa, va a ver todo el tiempo con distintos reyes, con distintos líderes, incluso en las mismas iglesias ortodoxas, va a haber esta fractura constante de, bueno, ¿dónde miramos, cómo hacemos y bien esta definición de la nación? Lo que hace que sea algo cambiante y que justamente la vinculación con la etnia tenga algunas falencias. Siguiente, por favor. Bien, ahora voy a leer esto y vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Por qué yo lo leo? Porque está muy bien, digamos, redactado. Desde 1999, Putin estuvo en el servicio de manera continua como presidente o primer ministro de Rusia. Ahora yo les voy a preguntar, ¿quién es? Le voy a hacer, digamos, la encuesta. ¿Quién es el actual primer ministro ruso? Si alguno de ustedes lo conoce o no lo conoce. Bueno, hay 4 que dicen que lo conocen.
Bueno, nadie más vota. Están indecisos. Siguiente, por favor. Vamos a ver que el liderazgo de Putin tiene estas principales características, pero seguimos una más. Una más. Ah, no, ahí está. Bueno, ahí está. El primer ministro ruso, por lo general, suele ser una figura que se lo toma como un alternante desde que Putin, digamos, llegó a la escena política rusa. Y esto tiene que ver, primero, con la estructura y el sistema político ruso, ciertas modificaciones que hubo recientemente en el sistema político ruso, sobre todo a partir del 2020, donde se cambiaron los requisitos para ser reelecto. Entonces puede ser tener un segundo mandato sin necesidad de tener una alternancia con otro líder, o sea, no poder ser reelecto. Y vemos que se confirma esto que es una sociedad colectivista porque la Duma, que viene a ser como un análogo de la Cámara de Diputados nuestra, el Consejo de la Federación viene a ser un análogo, algo similar pero distinto, de la Cámara de Senadores, es, por un lado, la que aprueba al primer ministro que propone el presidente, y al mismo tiempo la Duma, en el caso de que quieran realizar la remoción del presidente, ¿sí? En lo que se conoce como juicio político, que solamente se puede hacer por motivo de alta traición, que tiene una connotación cultural específica, es la Duma la que presenta la solicitud al Consejo de la Federación y es el Consejo de la Federación la que lo aprueba o lo rechaza. Es decir, que el Consejo de la Federación por sí solo no puede presentar la causa para remover al presidente de la Federación Rusa. Entonces hablamos que el presidente, primero, es la figura fuerte y en segundo sentido, el sistema de partidos ruso beneficia e incluso fortalece la postura del presidente. Según lo que dice Sartori, pasa a ser un sistema de partidos hegemónico. O sea, se permite la existencia de otros partidos, pero son más satélites, o sea, son partidos subordinados a un partido. Entonces, la idea es preguntarnos, bueno, Rusia tiene elecciones, pero sin embargo estamos hablando de que la misma persona, desde 1999, ya sea como primer ministro o presidente, estuvo en el poder, sigue en el poder, y que al mismo tiempo los partidos políticos no pueden hacer realmente una competencia para poder llegar al poder. Entonces, ¿estamos hablando de una democracia? Bajo términos de qué requisitos tiene que cumplir una democracia, que es lo que se suele usar para definir a la democracia liberal, elecciones periódicas. La parte de transparentes, por ejemplo, se critica mucho en el caso de Rusia, y otras características más, que son más de 13 puntos los que tiene que conseguir tiene que obtener una democracia para poder ser considerada como tal. Tenemos también esa pregunta. Incluso si estudiamos el sistema político y el sistema electoral estadounidense, podemos también preguntarnos si Estados Unidos es realmente una democracia o no. Institucionalmente, formalmente, puede ser que sí, porque cumple con estos requisitos, pero esos requisitos, ¿son suficientes para hablar de democracia? En ese sentido, sigamos ahora sí, tenemos al primer ministro ruso, que es Mikhail Mishutin. Por lo general no se lo suele conocer. Me ha asombrado que muchos de ustedes lo conocen, lo cual significa que o les gusta mucho Rusia o que están muy actualizados. Pero lo cierto es que incluso el perfil de Mikhail en relación a las prioridades, digamos, de política exterior, no es de todo relevante porque tampoco, digamos, corresponde a su función. Sin embargo, si uno entra a la página oficial del gobierno ruso, donde está la parte, digamos, del primer ministro y del presidente, también va a haber una diferencia en razón del tipo de temáticas y el que se conozca más generalmente a uno que al otro habla también del tipo de liderazgo. Putin ejerce un liderazgo que tiene que ver con la construcción del Estado fuerte ruso y un culto a la personalidad.
esta cuestión jerárquica, este culto a la personalidad, es también un carácter que hemos visto que ha ido evolucionando, pero que digamos, ha permanecido con el tiempo, tanto en el Imperio zarista como durante la época de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y actualmente durante la Federación Rusa. O sea que también, como pasa con Arabia Saudita, tenemos rasgos de estabilidad dentro de un sistema político o en la configuración distinta de estas repúblicas, de estos sistemas políticos, hemos visto que esta cuestión se mantiene por las características de la población y del territorio. Siguiente, por favor. Bueno, en la identidad, digamos, nacional rusa es muy poco clara. Son 128 nacionalidades reconocidas dentro de, lo que es la Federación Rusa, se lo conoce como un Estado multinacional, y dentro de esos 27 millones que integran la sociedad rusa tenemos 128 nacionalidades reconocidas, o sea, una variedad muy interesante, que al mismo tiempo hace difícil la gestión, digamos, de ciertos factores unificadores. Es por eso que Putin también alude mucho a cuestiones históricas y de esta supremacía que tiene la sociedad rusa en algunas cuestiones. Sigamos. Hay una ambigüedad en razón de la distinción entre estados e imperios que tanto patriotas y nacionalistas rusos entienden como que el imperio zarista, por ejemplo, es una mezcla confusa entre un imperio y una construcción estatal, porque al ser una cuestión étnica la identidad nacional y la cuestión étnica escapaba a las fronteras que nosotros actualmente conocemos como la Federación Rusa, sino que iba mucho más allá, coincidiendo con muchas fronteras del Imperio Ruso con las de la Unión Soviética. Esta cuestión étnica, que está poco clara y que es difusa, hace que la vinculación con lo que se conoce como los patios traseros rusos, que hay distintos círculos y esferas de importancia o de cercanía, sea también una cuestión compleja, delicada y particular. Sigamos. Esto es lo que yo le decía, lo de los vecinos cercanos sugiere algún tipo de estatus intermedio entre la soberanía estatal y la dependencia tradicional. Rusia estuvo vinculada por siglos con estos nuevos estados, pero ahora, después de esta implosión, tenía que buscar nuevas formas de vincularse con estos estados. Sigamos. Bueno, ahí están lo de las enmiendas de la Constitución que ya les mencioné en 2020. Y algo interesante que menciona Laurel en su texto de 2021 es que hay, digamos, 3 factores que son la ortodoxia, la autocracia y la nacionalidad. Un poco rescatando esto que yo les mencionaba. Siguiente. Bueno, y luego hay una autora muy interesante que habla del poder blando ruso. Ella después establece 4 nichos, que eso no lo vamos a dar por una cuestión de tiempos, que son muy interesantes, que tienen que ver con, estos nichos, estas áreas estratégicas y oportunidades de desarrollar su poder suave, su poder blando, tienen una cuestión de cómo se interpreta Rusia. Según algunos autores, Rusia es una potencia regional, también es una potencia intermedia, es decir, que sigue estando dentro de los principales países del mundo con capacidades económicas, comerciales, sociales, demográficas, de recursos nucleares, de ejército y demás, pero también es una potencia tradicional. Y esto mismo se refleja en que Rusia ha sido y es parte importante del sistema de Naciones Unidas, sobre todo desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con capacidad de veto permanente y con capacidad de veto. Entonces esto también es una prueba del poder
que ejerce, que es difuso, que en algunas áreas puede ser en declive, como dice acá la autora, que representa más al viejo mundo incluso, pero que por otro lado, en algunas circunstancias, Rusia puede aparecer como una potencia regional en ascenso, encarnando lo que se conoce como el nuevo mundo de los BRICS-SA, porque ahora se sumó Argentina, y construyendo alternativas a las instituciones internacionales actuales. Siguiente. Simplemente para mostrarles las próximas diapositivas. El poder blando ruso se lo interpreta como el contrapoder blanco, como un poder que no está, digamos, explícitamente en contra de Estados Unidos, es decir, que es totalmente extremista y que quiere salir del sistema, sino que forma parte del sistema, comparte los espacios, usa el mismo régimen y las mismas reglas, pero tiene una capacidad más bufonesca, incluso sarcástica, y que cuestiona también a lo que es Occidente, entendido como Estados Unidos y algunos países europeos. Siguiente. Bueno, ahí les mostramos las herramientas y los nichos que yo les mencionaba, que está el legado soviético, lo que es el mundo ruso, que tiene que ver con los rusos y comunidades rusas que están en otras partes del mundo. Sigamos, la Iglesia Ortodoxa. Siguiente, Eric. El tercer nicho que tiene que ver con la ideología, que es distinto y tiene que ver más con, bueno, por un lado, cómo se vinculan con las extremas derechas del mundo y cómo se vinculan con las extremas izquierdas. Entonces tienen como un doble factor de atracción a través de los argumentos contra el liberalismo y también los argumentos contra Estados Unidos, los cuales tienen los dos Rusia y por eso va como estableciendo contactos y vinculaciones con estas sociedades. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está. Bueno, después está el cuarto nicho, que era lo que yo le decía, esto de ser como bufón. Para muchos rusos, sobre todo dentro de la opinión pública rusa, la idea esta de democracia liberal falla en que en garantizar un orden social y que el orden mundial liberal, que es el que impulsa a Estados Unidos y que también se heredó de los europeos, no es algo igualitario, no es algo justo y no es algo auténticamente universalista. Cuando decimos que no es algo igualitario, estamos hablando de Estados Unidos que usa principios del derecho internacional, acuerdos, tratados y convenciones que él mismo propuso para su conveniencia, o sea, las respeta cuando les conviene. Entonces, eso es una de las principales críticas y es un poco la postura que muestra. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está básicamente lo que decía Lavrov, que es un diplomático ruso que participó en la Asamblea General de Naciones Unidas, un poco para que veas qué es lo que menciona. Se queja, digamos, del modelo estadounidense de liderazgo, hace alusión al modelo unipolar propio de la implosión soviética, del fin de la Guerra Fría. Habla de que no hay una tercera opción o posibilidad de compromiso. Menciona a la OTAN e incluso habla de la doctrina Monroe, que es una doctrina estadounidense que tiene que ver con la proyección y seguridad y estrategia, digamos, hemisférica de Estados Unidos, sobre todo. Entonces, digamos, a la hora de hacer o participar o tomar la postura, ya sea de Rusia o de Arabia Saudita, ver cómo de forma discursiva y cómo encadenan estas temáticas los principales diplomáticos, como lo vimos con el diplomático saudí y con ahora Lavrov, es muy interesante porque ayuda a ordenar y a entender estas prioridades tal cuales, digamos, las explican. Siguiente, por favor. Ya termina, no se preocupen. Las conclusiones. Entonces hablamos de que no es universal el término democracia, de esta característica de constancia, de estabilidad que tienen ambos países, de la cuestión de los derechos humanos, que es algo que se critica en ambos países en distintas cuestiones, pero que tienen cuestiones en común que critican con respecto
a la falta de transparencia, a la falta de participación ciudadana, a la falta de participación política específicamente. Ambos son países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ambos son países que se vinculan regionalmente bajo una dinámica geopolítica y que buscan la diversificación de su matriz productiva, ahora acercándose también a Asia particularmente. Ambas son consideradas potencias regionales e intermedias. El estatus que ambas poseen en la región tiene que ver con un concepto de nacionalismo que tiene su vinculación específica con la religión. Ambos ejercen un liderazgo a través del culto a la personalidad, de carácter más religioso en el caso saudí, y de carácter incluso más, bueno, con otro tipo de recursos en el caso de Putin. La definición de seguridades estratégicas y amenazas tiene que ver también con la definición de quiénes son aliados y enemigos. Esas son las conclusiones. Ahora mismo les estoy dando la habilitación por si tienen alguna pregunta, comentario, cuestión que quizás yo no abordé de forma profunda que quieran mencionar. Son totalmente bienvenidos. Denme un segundo que lo modifico. Bien. Sé quién quiere prender el micrófono o alguien quiere levantar la mano. Les agradezco por la escucha. Sé que son temas densos. Es difícil hablar y sintetizar Arabia Saudita y Rusia con lo lejanos, distintos, complejos que son. Pero bueno, espero que haya sido un buen pantallazo general, haber sido clara, no haberlos aburrido. Y bueno, si tienen alguna pregunta, ya pueden activar cámara y micrófono y los escuchamos con o comentario o lo que quieran decir. Los chicos de Villa María también, que están preparándose para el modelo de Naciones Unidas, si quieren mencionar algo, alguna duda. Bueno, quería también mencionarles que les voy a compartir les vamos a compartir un drive donde van a encontrar bibliografía de todo esto. Los autores que mencioné están dentro de esa bibliografía y dentro de los conferencistas que van a estar participando en las próximas sesiones, ellos también van a estar cargando documentos en ese drive. Entonces va a ser algo, digamos, completo que van a tener, por un lado, el acceso a las grabaciones, esto una vez se termine el ciclo sobre todo, pero y también, bueno, es el drive. Así que, bueno, no sé si hay alguna consulta, pregunta, comentario, agradecimiento, cualquier cosa. Adelante. Hable nomás, hable nomás. Sí, licenciada. En nombre de Internacionalistas Sin Fronteras, queríamos agradecerle por la excelente ponencia que ha dictado. Sin duda alguna, estos países, Rusia, Arabia Saudita, suelen ser muy lejanos en el sentido de que las personas no tanto analizan estos países y más se enfocan en analizar los países occidentales, principalmente Estados Unidos, Inglaterra y demás. Pero en este caso, la ponencia que usted ha llevado a cabo ha abarcado muy bien cada uno de estos puntos que se desconocen de estas culturas, de estos países. Bueno, muchísimas gracias, Diego. La verdad que un placer y me alegra muchísimo bueno, escuchar estas palabras. Particularmente, y creo que vamos a coincidir muchos en esto, sucede que los medios masivos de comunicación tienen una influencia directa sobre qué es lo que entendemos, hasta dónde conocemos ciertos países lejanos, no solamente geográficamente, como muy bien mencionaba, sino también culturalmente. Y sucede mucho de que, particularmente en Latinoamérica, que si bien tenemos nuestro propio pensamiento político latinoamericano, que es distinto del occidental, tenemos una muy fuerte influencia de Occidente, porque, bueno, fuimos colonizados por Occidente, básicamente, y seguimos siendo colonizados por Occidente mayoritariamente en cuestiones culturales al día de hoy. Pero lo cierto es que sucede, digamos, ¿cómo lo explico, digamos, de una manera más sencilla? A la hora, digamos, de entender
y de estudiar otros países, muchas veces nos pasa en nuestros propios programas académicos o cuando estamos leyendo un libro de historia en secundario, que el resto del mundo se deja de lado. Bueno, tenemos la antigüedad con la antigua Grecia, los romanos, vemos la fragmentación del Imperio Romano, el Imperio Bizantino y demás, y luego, ¿qué pasó en el resto del mundo? Bueno, nos centramos en Europa, que es lo que importa. África, ¿no? Asia, ¿no? Y tenemos culturas milenarias que ahora se conforman como estados modernos y que, sin embargo, hay una cuestión que es que, bueno, la democracia no es universal. Vimos que el terrorismo tampoco es algo universal en el sentido de su concepto. ¿Qué otra cuestión no es universal? Y bueno, el Estado-nación tampoco es universal. Que una sola nación coincida dentro de un territorio limitado es algo también muy difícil, porque siempre vamos a tener minorías. Y si las minorías y la nacionalidad está determinada por la etnia, ¿qué vamos a hacer? ¿Una limpieza étnica? Para poder hacer coincidir la nación con el territorio. Entonces, el concepto también de Estado-Nación que surge en la modernidad es algo que tampoco se puede aplicar en la realidad y que también, si logramos desplazar ese concepto, podríamos muy exitosamente quitar ciertos conflictos que existen actualmente por cuestiones étnicas y de nacionalidad, que son como las que suceden en el conflicto palestino-israelí y demás. O sea, a través de esta crítica al concepto de Estado-Nación, podemos quizás explorar vías de procesos de paz que sean más efectivos y que permitan que todas las sociedades y todas las naciones puedan convivir. Ahora, es algo utópico, podríamos decir, hablarlo en los términos de hoy, pero es algo que desde la academia se puede promover. Ana, hable nomás. No, lo mío es simplemente una observación. Me pareció excelente todo. No sé si fui la única, pero no recibí las encuestas en el chat. No, bueno, no podía votar y tampoco me aparecían, pero bueno, quizás fue mi caso, pero solo para aclarar. Bueno, gracias Ana por avisar. Vamos a tratar de ver cómo solucionar eso. Tenía entendido según Meet que sale para todos, pero bueno, quizás hay alguna cuestión que se nos esté escapando, así que lo vamos a revisar y bueno, muchas gracias por avisar y por tus comentarios. Hablen nomás. No me tienen que pedir permiso, hablen. Bueno, primero que nada, también agradecer, más allá de que yo no estoy dentro del ámbito, esto que comentabas recién me resuena mucho porque excede en realidad las relaciones internacionales. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba el profesorado de francés, veía mucho esto, ¿no? Siempre dije que había como una cuestión hegemónica con respecto a Francia, y la francofonía no es solo Francia. Uno, ¿no? En el profesorado a veces ves esto de la francofonía, de la cuestión de que los países africanos están integrados, pero para nada es así. O sea, el 99% de los contenidos siempre tienen que ver con la Tour Eiffel, vender a Francia como ¿no? Como la cultura. Entonces lo veo mucho y esto es algo que excede totalmente la relación internacional, tiene que ver con mi carrera. Así que creo que si cada uno en el pequeño espacio del mundo que ocupa empieza a ver en su entorno, se va a dar cuenta que en realidad esto es algo que trasciende totalmente, y por eso para mí también es un placer estar acá, porque como decía al principio, creo que los idiomas, ¿cómo decirlo? Como es un tema transversal totalmente a también muchos temas, como así lo son las relaciones internacionales, así que creo que bueno, la charla fue muy, muy interesante, también para mí es como algo muy ajeno, así que aprendí muchísimo, y bueno, decirle a todos los que estén presentes, que bueno, desde la academia, cuando hagamos el cierre de lo que son las charlas y demás, yo le voy a ofrecer algo cuando hagamos el cierre, porque bueno, con esta idea de que justamente los idiomas son muy importantes en las relaciones internacionales, me gustaría aportar a que bueno, que se puedan seguir formando en idiomas y pueden conocer un poco más, si ya lo están haciendo, y si no, que bueno, puedan sumergirse en este camino de aprendizaje de idiomas. Así que un placer y bueno, gracias a todos por estar. Gracias, Ro. Gracias a vos, Erika. O sea, es que un simple comentario y si nadie más quiere mencionar nada, ya los despedimos para no demorarnos mucho.
Primero, bueno, nada, agradecerles por estar. Esta cuestión de los idiomas tiene que ver también mucho con el soft power y la hegemonía, en el sentido de que, si bien no se vio con el cambio de hegemonía de Inglaterra a Estados Unidos, porque sigue siendo el mismo idioma, más allá de que tienen pronunciaciones, palabras, dialectos, podríamos decir incluso distintos, hay una cuestión que tiene que ver con analizar qué idiomas son los más hablados, qué idiomas son los más estudiados en el mundo, con la capacidad de hegemonía. Cuando uno aprende un idioma, aprende la cultura, porque las palabras y los conceptos tienen una razón de ser en la historia y una razón de ser en la identidad de una determinada sociedad, que va más allá de la identidad de nación, del concepto nación. Por eso, digamos, cuando hablamos de el mundo árabe, estamos hablando de una identidad. No es una identidad nacional, pero sí es una identidad unificadora que tiene que ver con un idioma y con una historia común y con concepciones que van y que responden a ciertos sucesos. Entonces creo que es algo muy interesante también verlo, porque hemos visto que desde el ascenso chino en la hegemonía global, muchos hablan de soft power y demás, pero muchos olvidan de que China está siendo uno de los idiomas más estudiados y que entró en el top de los idiomas más estudiados a nivel global, más allá del más hablado, que sabemos que China, con la población que tiene, obviamente va a ser uno de los más hablados. Pero bueno, creo que es sumamente interesante, recomiendo totalmente estas que se queden hasta el final, porque creo que también tienen mucho para aportar. Y bueno, el resto de las videoconferencias no me van a escuchar tanto a mí, tanto para aquellos que lo disfrutaron como para aquellos que no tanto, porque vamos a tener invitados especiales. Tenemos gente que ha sido voluntaria y que ha estado en Nagorno-Karabaj y en Armenia y ha trabajado allí, que va a estar hablando del conflicto en Nagorno-Karabaj. Tenemos personas especializadas en lo que tiene que ver con el conflicto de Ucrania. Vamos a estar hablando de China, ahí sí me van a escuchar un poquito más, pero vamos a estar escuchando también a Diego y a Jennifer, introduciéndonos la cuestión del conflicto del mar de China Meridional. Y la verdad que es algo muy interesante y que, más allá de lo que pueden ver quizás en algún otro ciclo de videoconferencias, es como que vamos a empezar a cuestionarnos cosas y a hacer como preguntas. Un poco fue la idea de hoy, espero haber cumplido con ese objetivo, pero bueno, el entender que quizás lo que consideramos o pensamos que es universal no es tan universal. Y eso no significa que no se puedan construir cosas comunes, sino que si detectamos qué falencias tenemos para que sea universal, quizás podemos tener acuerdos mínimos para a partir de ahí empezar a construir. Así que nada, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Si no hay ningún comentario más, me parece que no, les agradezco muchísimo y bueno, los estaremos viendo y esperando el próximo sábado. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos, buen fin de semana. Buen fin de semana, licenciada. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. Gracias.